bronca por qué no se desaloja el corte, Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Luis Tarulo les saluda desde Ecomedios, AM 1220, aquí en Buenos Aires, Suipacha y Lavalle. Apenas 2 cuadritas del Obelisco en una tarde gris, plomiza, pero aunque ustedes no lo crean, 17 grados 3 décimas. Una tarde, podría decirse, con una temperatura casi cercana a la primavera. Un tiempo que nos sigue sorprendiendo, pero bueno, nublado, con una perspectiva de lluvia, pero pongámosle buena onda aquí en este pienso, después hablo, nuestro prácticamente lema desde el comienzo de este programa, ¿no? Tratando de contrarrestar ese hablo y después pienso, ¿no? Soltar la lengua antes que el pensamiento. Todo lo contrario. Y para pensar y después hablar o que nos ayuden a pensar, tenemos todo este tipo de invitados con este perfil y hoy tenemos a Eleonor Carol Faur, ¿no? Una socióloga, una doctora en ciencias sociales con un currículum impresionante. Universidades varias, la UBA, Flaxo, la Universidad de San Martín, otras universidades, Naciones Unidas y sus organismos, también UNICEF, el Organismo para el Desarrollo, la PNUD, así es la sigla de las Naciones Unidas. Bueno, infinidad de organismos y entidades en las que desarrolla su actividad y 2 ejes fundamentales: la educación sexual integral y el cuidado de las personas, y fundamentalmente el cuidado infantil. Pero bueno, ya tenemos a Eleonor en línea y gracias por tu tiempo, Eleonor. Te tuteo porque tenemos casi prácticamente la misma edad, permitime la confianza. Te recibimos aquí en Pienso, después hablo, y bueno, vamos a desarrollar estos temas súper interesantes contigo. ¿Cómo estás? Luis te saluda aquí desde Ecomedios. Buenas tardes y bueno, mucho gusto en conocerte y en tener esta oportunidad de conversar con vos en este programa cuyo título ya inspira. Bueno, muchísimas gracias, Eleonor. Bueno, decime, tenemos inquietudes en común,
¿no? Esto de la educación sexual integral, algo que realmente preocupa, que se ha puesto en el tapete en estos últimos tiempos, bueno, con posiciones desde uno y otro lado, una grieta también que se abre sobre esta cuestión y que a mí, perdón, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, cuando uno habla también se pone en una postura, en una situación de autorreferencia, sobre todo cuando tiene unos años y no ha tenido esa educación sexual más que en su casa, si la ha tenido, ¿no? De alguna manera. Y particularmente a mí, bienvenida sea que la tenga desde los claustros, ¿no? Totalmente. Mira, Luis, lo que decimos muchas veces quienes nos especializamos en este campo es que educación sexual hemos tenido todos y todas. Lo que pasa es que no hemos tenido educación sexual integral, ni con contenidos adecuados, ni con una currícula objetiva, con contenidos científicos, etcétera. Cuando nuestros padres, nuestras familias o incluso nuestros docentes no hablaban de sexualidad, había un discurso ahí que era de esto no se puede hablar. Y eso nos formaba también en el temor, en la vergüenza, en la sensación de que algo malo debía tener la sexualidad para que no se pueda conversar. O también cuando nos decían esto no hay que hacerlo, lo otro solamente dentro del marco de cierta institución como el matrimonio. O sea, había una cantidad, y sigue habiendo, ¿no? de disposiciones, de formulaciones, que de alguna manera todos y todas fuimos recibiendo a lo largo de nuestra vida. Y que eso también era una educación sexual, pero como decía, era una educación sexual sin contenidos básicos, científicos, acordes a la edad, con una mirada muy dogmática, a veces normativa, que no hablaba de las personas y de sus deseos y de sus derechos, sino que hablaba de un ideal de lo que para algunas doctrinas tenían que ser las personas o actuar las personas en relación con su sexualidad y sus vínculos. Entonces, creo que el gran giro de esta época, de estos tiempos, de los últimos 20 años, va a cumplir ya este 2026 la Ley de Educación Sexual Integral, ha sido el poder establecer este tema como un tema para realmente ocuparnos de una manera integral, quiero decir, donde no solo se habla del cuerpo, de los vínculos, sino también de los derechos, de los aspectos éticos, de los aspectos, las cuestiones de género, las cuestiones de diversidad, la afectividad, o sea, se toma la sexualidad desde las múltiples dimensiones que la componen, porque sabemos que la sexualidad también es sobre todo un hecho social. Cómo vivimos nuestra sexualidad tiene mucho más que ver con nuestros vínculos y con nuestros vínculos, nuestras relaciones sociales y nuestras representaciones y sistemas de valores y de conocimientos que con nuestros cuerpos. Pero también hay que saber un montón de cosas sobre el cuerpo para poder cuidarlo, ¿no? Así que eso es como el giro que se dio con esta ley y otras que se dieron en otros países de postular que la educación sexual tiene que ser una política con unos contenidos adecuados a los diferentes momentos del desarrollo de un niño, de una niña, de un adolescente, etcétera. Las religiones, sin distinción entre ellas, también nos han generado un tabú en esta materia, pero las mismas religiones se ve que en alguna medida han evolucionado en este aspecto y también han ido flexibilizándose al respecto, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Sobre todo con algunos de sus representantes en estos últimos tiempos. Sí, Hugo, bueno, es muy famoso cuando Francisco dijo algo así como ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales?, ¿no? Eso fue en el 2013, apenas asumió como papa, y eso fue algo muy interesante porque salía de la idea de esto está bien o esto está mal, ¿no? O sea, traspasar la idea de que desde la religión hay que juzgar ciertas elecciones o ciertas orientaciones sexuales, yo creo que fue algo muy positivo para un montón de personas creyentes o fieles a la religión católica. Y después hay algunas religiones o algunas
sectores de ciertas religiones, por ejemplo, hay sectores evangelistas que son muy pro ESI, pro educación sexual integral, Ujú. como los luteranos, entre otros. También en algunos sectores del judaísmo, o sea, las religiones tampoco son tan homogéneas ni tan monolíticas, ¿no? Pero sí Exacto. es cierto que hubo mucha doctrina de educarnos en el tabú, y que eso fue bastante traccionado por las religiones, pero así como ha habido una historia en ese sentido, también hay puntos de fuga y otras maneras de abordar los temas desde la religión. Claro. Pero por supuesto, además hay otros actores muy importantes en esto, ¿no? Las sociedades Ujú. científicas, los equipos docentes, los movimientos sociales, ¿no? De mujeres, de pro infancias, pro derechos de los niños y las niñas. O sea, hay muchas actorías que están trabajando fuertemente para que la educación sexual integral amplíe en lugar de retroceder su implementación. Claro, y además cuando uno toma la palabra integral, exactamente, y escucho tus últimas palabras de los diversos actores, ¿no es cierto? Cuando uno toma la palabra integral, también aborda el tema sanitario, el tema de la salud, porque lo integral incluye las enfermedades, por ejemplo. Al educar a una persona desde su infancia o su pubertad en este tema de la sexualidad, también previene enfermedades, ¿no? Porque uno recuerda lo poco que aprendía cuando era niño, si alguien osaba, entre comillas, con todos esos tabúes, hablarle de sexualidad, se arriesgaba per se, en su aprendizaje muy básico, a contraer una enfermedad, a no cuidarse, ¿no es cierto? Entonces estaba a merced de cualquier problema. Exactamente, cuando lo que reina es el tabú, también las personas quedamos mucho más desprotegidas, Claro. porque no accedemos a información muy valiosa para cuidar nuestra salud y para cuidar la salud de las personas con las que tenemos algún tipo de vinculación. Por ejemplo, definitivamente la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual ya se puede conocer a partir del momento en que es adecuado, es decir, ya en la secundaria o en los últimos años de primaria, para que vayan teniendo información, que se previene con el sencillo uso de un preservativo. Eh, También se previenen embarazos no deseados, que son muy Ujú. importantes para la salud y para el futuro de las adolescentes, también de los adolescentes, pero sobre todo para las chicas, ¿no? Y eso, por ejemplo, hemos tenido un excelente resultado en nuestro país de una disminución importantísima de los embarazos no intencionales en la adolescencia, gracias justamente a la política de ESI, a una política específica de reducción de embarazos no planificados en la adolescencia. Entonces, han sido políticas públicas que han tenido muy buenos resultados. Y otras cuestiones que también se previenen muchas veces es la violencia basada en género, los abusos durante la infancia, durante la adolescencia, porque los niños y las niñas aprenden desde muy chiquitos en que hay partes de su cuerpo que son íntimas, que nadie las puede tocar, Ujú. y que si ellos se sienten incómodos frente a alguna propuesta de una persona adulta, que además les propone que ese tocamiento tiene que ser un secreto entre ellos, que es algo muy típico de las escenas de abusos sexuales en la infancia, ellos tienen derecho a conversarlo con su maestra, con con alguna persona adulta, y eso ha sido importantísimo para detectar en momentos muy tempranos situaciones de abuso. Esto también es prevención en salud mental claramente, ¿no? Porque sabemos bien que los abusos durante la infancia y la adolescencia son muy traumáticos para las personas que lo padecen. Claro. Entonces, la ESI, al ser integral, además de tomar estos temas clásicos de la educación sexual, como la prevención de embarazos, la prevención de ITS y de VIH, también aborda estas cuestiones de Ujú. prevención de violencia, identificación de las situaciones de violencia, promoción de la equidad entre los varones y las mujeres, protección de sus derechos como personas, como sujetos, como niños, niñas, adolescentes.
Entonces la integralidad es absolutamente clave. También reconocer cuestiones de la afectividad, ¿no? Yo decía Ujú. recién, si un niño se siente incómodo frente a una propuesta o una niña frente a una propuesta de una persona adulta, bueno, esa incomodidad, esa posibilidad de identificar la incomodidad es también parte de un registro que no siempre se tenía en cuenta en las escuelas y que la ESI propone que sí sea posible darle lugar a eso, porque Claro. si no, no podemos detectar este tipo de cuestiones. Sí, sabés que, bueno, me sorprendí gratamente, ¿no? Que en los análisis últimos, no sé si se ha hecho una norma, la verdad, me debo esa averiguación, pero el análisis de BDRL, ¿no? De la sífilis, por ejemplo, que hay Ujú. un avance, lamentablemente, de la sífilis por sobre el VIH, ¿no es cierto? Y bueno, una enfermedad antigua, ¿no? Que prácticamente, no digo que la habíamos desterrado, pero ya estaba bastante en unos niveles muy bajos y ahora aumentó de una manera realmente preocupante, ¿no? Como que hay un descuido sobre ello y sobre todo parece contradictorio el avance que ha habido en el combate al VIH, ¿no es cierto? Entonces hay un nuevo descuido y aumenta la sífilis, como también la gente ignora que hay un tipo de hepatitis que se contagia también a través de la relación sexual. Entonces, todo esto, la Sí. ESI, te informa y es una forma de combatir justamente todas esas cuestiones, ¿no? A partir de este concepto de integralidad, ¿no? Te lo menciono, digo, como para ir un poquito más al detalle, para que los que no lo saben lo sepan, ¿no? Se informen y Claro. no denuesten este tipo de educación, que no es solamente hablar de la relación sexual básica y de la penetración o de esas cosas que son la base de una relación sexual, no, que es mucho más integral justamente. Exactamente. Y además hay algo que es muy importante y es la adecuación. O sea, hay una ley de ESI, que como decía al principio, que se sancionó en el año 2006, en octubre de 2006. Ha habido un desarrollo importantísimo en la implementación de esta ley durante al menos 15 años, donde se produjeron materiales para los diferentes niveles educativos, donde se ha Ujú. capacitado cientos de miles de docentes, porque Argentina tiene más de 1 millón de docentes y hay que capacitar a los docentes y a las docentes para que puedan realmente Claro. implementar la ESI. O sea, uno no va a dar ESI con lo que tiene, con lo que lleva puesto, con los prejuicios, los preconceptos, los malos entendidos con los que más o menos todos nos hemos manejado cuando no teníamos información validada, sino que hay que capacitar a los y a las docentes. Y ese trabajo se hizo durante muchos años con muy buen resultado. Entonces, lo que hay es muy importante para las familias que tienen algún temor, cuando no entienden muy bien de qué se trata y escuchan algunas cuestiones que se les dice que los van a homosexualizar a los niños, que desde Uf. el jardín de infantes les dan pornografía. O sea, se dicen cosas que son realmente barbaridades y Ujú. que son falsas además. Entonces, los contenidos realmente que tiene la ESI son muy adecuados para las distintas edades. Entonces, en el nivel inicial, cuando los chicos tienen entre 2 y 5 años, aprenden las partes del cuerpo, aprenden los nombres adecuados para nombrar las partes del cuerpo, para que vayan teniendo elementos para que en el futuro quieran cuidar ese cuerpo, que el cuerpo, hablar del cuerpo no sea un tabú, pero no hablan de relaciones sexuales ni por mucho menos en el nivel inicial. Hablan de eso, hablan de las diferentes maneras de vivir en familia, hablan de que la libertad para jugar con cualquier juego, sea uno niña o niño, hablan de cuestiones que tienen mucho que ver con el desarrollo de esa primera infancia. Después los contenidos se van complejizando a medida que los chicos crecen, pero van avanzando así. Eso se puede encontrar en la web porque hay lineamientos de contenidos mínimos que han sido aprobados por los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones en el año 2008 y Ujú. que no se han dado de baja afortunadamente. Entonces, lo que es muy importante para las familias que son un poquito presas del temor porque no conocen bien cuáles son los contenidos, es que realmente se informen
y que no crean este tipo de cuestiones porque son maneras que han tenido, como algunos movimientos que no están de acuerdo con que haya una educación que se pueda ofrecer en las escuelas, para un poco atemorizar a los padres y a las madres. Y la idea es que en lugar de atemorizarnos, podamos comprender de qué se trata, tener información de cuáles son todas las cuestiones que realmente previenen, cómo mejoran la capacidad de cuidado de cada uno de los niños y de las niñas desde muy chiquitos, y van preparando unas subjetividades respetuosas de los derechos, que que no se vinculen de una manera violenta con sus futuras parejas, porque no admitan la violencia como un tipo de relación afectiva, ¿no? Ujú. Entonces, es toda una preparación que va muy de a poquito, así como las matemáticas uno va aprendiendo desde lo más simple hasta lo más complejo, con la cuestión de la sexualidad también, y sobre todo porque estamos trabajando con aspectos que son muy especiales en nuestras vidas. Y la idea es que las personas tengan más capacidad de desarrollarse de una manera responsable, libre, con alegría y con buenos vínculos en sus vidas. Eso es el Sí. objetivo fundamental, ¿no? Y que cumplan sus derechos, que no se vean vulnerados en sus derechos. Mira, Entonces, a Eleonor, veces hay que poner cuáles son los temores para poder desandarlos, ¿no? Eleonor, yo me crié en el interior hasta ya casi, bueno, terminando la adolescencia, cuando me vine a estudiar y a trabajar aquí a Buenos Aires, y quizás Ajá. nombrábamos a las cosas de la manera más brutal, a los órganos sexuales, te imaginarás, con lo que se le llamaba o se conoce como malas palabras, ¿no es cierto? Pero Claro, después estaba el otro extremo, que también era nocivo, como decirle el pitulino, la pochola, ¿viste? Y cuando lo correcto era decir el sí, pene y la vagina, para decirlo en los exacto, términos más comunes. Pero bueno, hay claro. que ubicarse en tiempo y espacio, en generaciones, en un montón de cosas. Y después, si vos lo mirás con los ojos de hoy, obviamente, con todo el progreso que hay, con toda la evolución y con la cultura que uno va adquiriendo, y veías cosas que hoy te parecen insólitas y absurdas. Ver una relación sexual natural en el campo entre un toro y una vaca, entre un caballo y una yegua, entre dos perros, y a vos te decían, no te enseñaban nada, no te explicaban nada. Y Claro. vos veías in situ a dos animales haciendo lo más natural del mundo, teniendo una Ujú. relación o procreando, y vos nada, mirabas si vos creías que eso era la relación a lo mejor sexual. Y lo más terrible del caso, y te lo voy a poner en palabras comunes, hacer debutar al hijo, porque esto Mm, uno conoce casos, yo conozco casos, de padres que también en su pobre ignorancia o en su cultura rudimentaria llevaba a su hijo a un prostíbulo, a hacerlo debutar. Esa era la palabra que se exacto. usaba, a tener su primera relación sexual. Y vos, con el correr de los años, tampoco le podías reprochar a ese padre esa actitud porque era una cuestión cultural. No teníamos justamente este avance cultural en esta materia. Pero bueno, todo eso se va superando, afortunadamente, pero bueno, la idea es justamente no retroceder, no plantear y no retroceder como tantos otros debates que estamos presenciando hoy que nos hacen retroceder prácticamente 2000 años, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, hay veces que también se dice que la ESI acelera el inicio de la sexual en los adolescentes. Y la verdad que se aceleraba mucho más con esto que vos decías, Luis, de el imperativo del debut temprano para los Claro, varones. exacto. Porque por ahí los chicos no tenían ganas, tenían susto, preferían esperar de haber tenido una buena información, preferían esperar a hacerlo con una novia, con alguien con la que tuvieran algún tipo de vínculo Exacto. afectivo. Entonces, la ESI permite que esas decisiones sean mucho más informadas, que se vinculen justamente con la afectividad, con la que los chicos y las chicas sienten y desean, y no con lo que el mundo adulto hace como un imperativo de masculinidad, que es que los chicos tienen que ir rápidamente a debutar, así sea con prostitutas. Entonces, imagínate lo mucho más saludable que es en términos de relaciones, ¿no? El poder tener acceso a la ESI
que esta idea del debut, la idea de que hay en el medio un prostíbulo, trabajo sexual del cual no se habla tampoco, sino que se cosifica de alguna manera. Entonces, como si eso hubiera sido la manera más, o sea, ¿qué se está defendiendo cuando se ataca la ESI? Es la gran pregunta, ¿no? Ujú. ¿Este tipo de esquemas o qué? ¿O un ideal que no existe? Porque la verdad es que hay muchas personas que se habla mucho de la idea de lo natural de los dos sexos y que no debería haber personas con otras identidades de género y que la ESI tiene, o que la escuela tiene que, o sea, cuando la ESI Claro. lo habilita de alguna manera, o lo reconoce, mejor dicho, lo está Ujú. imponiendo, lo cual por supuesto que no es así, si no tendríamos muchas más personas con otras identidades de género de lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces se trata de poner eso como si realmente uno pudiera dar una marcha atrás en algunas cuestiones que han sido avances de la sociedad, que es reconocer que las personas puedan vivir de acuerdo a cómo se sientan, en la medida que no le hacen daño a nadie. Porque la verdad es que una identidad de género no le hace para nada, digo, nada, ser transgénero no daña a las personas que nos identificamos con el sexo asignado al nacer. A mí no me daña para nada que haya mujeres trans o varones trans, o sea, cada uno vive su vida como lo siente, y eso es lo que atemoriza tanto y por lo cual se generan tantas formas, tantas declaraciones tan disruptivas y tan enojadas respecto de la ESI. Pero lo que realmente sabemos por investigaciones es que la ESI tiene mucho más de aspectos positivos, de cómo empodera a las niñas, a los niños, a que puedan denunciar cuando son víctimas de un abuso o de una violencia, que puedan decir que no cuando se les propone una relación violenta, que puedan prevenir embarazos no deseados, ITS, etcétera, todo lo que hablábamos al principio. Entonces yo como madre me pregunto, ¿qué es lo que yo prefiero para mis hijos, no? Yo Ujú. prefiero que tengan información y que puedan vivir mejor, porque hay cosas que no todos los padres o todas las madres sabemos ofrecer los contenidos apropiados. Y los y las docentes se capacitan para hacerlo. Claro. Y es muy importante que puedan tener ese espacio donde, además de, si no circula puro rumor, malos entendidos, los chicos tienen un celular en la mano, es muy fácil acceder a cualquier tipo de información, muchas veces errónea. Además, Entonces Eleonora, es hay un muy bueno. tema. Ay, perdón que te interrumpí, pero No, no, además decí, hay por un favor, tema, Luis, dime. hay un tema, a ver, ciudadano barra político barra democrático, todas las barras que quieras, que es sociológico, etcétera, que es si le damos el poder al soberano, que es el pueblo, esto fue aprobado por los representantes del pueblo, más allá si fue unánime o no, pero por mayoría, y además fue homologado, ratificado por, como dijiste Mm. al principio, por los gobernadores de todas las provincias del país. Entonces, respetemos esa decisión, salvo que haya alguien que ahora diga, bueno, miren, estos son los defectos de esto, lo otro, proponga otro proyecto y que, bueno, haya un cambio de pensamiento y que se vote lo contrario. Y ahí se deberá respetar ese pensamiento, pero esto hasta ahora no ha ocurrido. Entonces está vigente el pensamiento del soberano, que es el pueblo. Y entonces está ahí, el proyecto está vigente, la ley está vigente. Digo, o si no, viste, nos damos de patadas nosotros mismos. Hola. Se ha desfinanciado fuertemente. Perdón, no te escuché, se cortó esa partecita que decías. Repetí el No, digo concepto. que lo que ha pasado, la ley está vigente, pero en términos de política pública, desde el Estado Nacional se desfinanció muchísimo la implementación de la ESI, el Estado dejó de ofrecer capacitaciones a los docentes y a las docentes, entonces estamos empezando a investigar de qué manera las provincias, algunas provincias o sí, han seguido fortaleciendo esta política porque están claras en que en sus territorios sí quieren que siga
implementándose la educación sexual integral, porque es mejor, porque es respetar los derechos de las niñas y de los niños y adolescentes. Mira, acá se entrecruzan y permitime hacer una asociación, no creo que sea caprichosa, porque encuentro muchos puntos, desde que estábamos hablando de esta enseñanza o este aprendizaje a los tumbos que tuvimos hace muchos años en cuanto a la sexualidad, esta enseñanza ad hoc por parte de nuestros progenitores que hacían lo que podían, en definitiva, con esto y con tantas otras cosas, ¿no? Que ya viene con un bagaje cultural predeterminado, y que tiene también rasgos de machismo, etcétera, con el otro eje que mencionábamos al principio, que es tu especialidad y que es uno de tus amores, me imagino también, por así decirlo, permitime calificarlo, que es el tema del cuidado, ¿no? De los cuidados de las personas y sobre todo en la infancia, ¿no? Y cómo fue cambiando, cómo fue mutando eso, que era, yo no diría un patrimonio, porque un patrimonio es algo que se construye, se adquiere, se gana también, sino que era algo obligado de las mujeres, pero que también ahora es de los hombres, ¿no es cierto? Si me permitís, vamos a una pausita de 1 minuto y nos pasamos a ese otro andarivel. ¿Qué te parece, Leonor? Con mucho gusto. Dale, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y seguimos con Eleonor Carol Faur charlando sobre estos temas que nos competen a todos, ¿no? Que nos llega a la actividad de todos los días, en definitiva. Quizás no nos damos cuenta, pero estamos viviendo en ese mar tan importante. Vamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Bueno, Eleonor Faur nuevamente con nosotros aquí en el aire, tiene unos minutitos más. Bueno, van a ser todos de ella. Hablábamos de los cuidados, una tarea prácticamente, aún hoy, ¿no? En muchos sectores sociales aquí y del mundo, destinados exclusivamente a las mujeres, ¿no? O asignados directamente a las mujeres, cuidar los chicos, cocinar, hacer las tareas del hogar, el hombre, el famoso proveedor, pero la mujer allí. Pero cada vez ese territorio también se le asigna al hombre, ¿no? Las tareas compartidas. Explícame cómo es esto, Eleonor, cómo fue cambiando ese rol, ¿no? El tema de los cuidados se empezó a trabajar fuertemente cuando las sociedades notaron, los gobiernos sobre todo, empezó en Europa y en Norteamérica, notaron que ese modelo de varón proveedor y mujer ama de casa ya no tenía ninguna popularidad en la sociedad misma. Entonces, las mujeres igual salíamos al mercado de trabajo, igual trabajábamos no tiempo parcial, sino tiempo completo, entre otras cosas porque no alcanza con un solo ingreso habitualmente para sostener un hogar, y también porque las estructuras familiares han ido cambiando, pero las maneras de pensar el cuidado desde los estados no se modificaban, o sea, se seguía asignando a las mujeres este rol. Entonces, empezó como una preocupación de cómo hacemos para pensar que no solo las mujeres son las responsables, sino que tanto varones como mujeres tienen la capacidad de cuidar y por tanto deberían tener los mismos derechos y responsabilidades en torno a eso, sino que además hace falta fortalecer ciertas políticas públicas donde haya mejores licencias por paternidad y por maternidad, que haya mejores espacios de cuidado infantil, por ejemplo, en las primeras edades, donde los chicos todavía no ingresaron al jardín, pero las mamás tampoco están en la casa. Entonces, ¿cómo se suple ese tiempo de cuidado, ¿no? Porque si no, lo que hemos visto, y sobre todo de eso trató mi tesis de doctorado, de la cual después publiqué un libro y seguí haciendo muchas investigaciones al respecto, es que cuando se asigna todo el peso a las familias, es decir, a las mujeres, lo que va ocurriendo es que aquellos hogares que pueden pagar por el cuidado pueden más o menos arreglárselas para que unas horas estén con alguien, o con un pariente, o con alguien que se paga, o con un jardín pagado, y de resto, y las mujeres puedan trabajar. Pero los hogares que no pueden pagar ese cuidado, no pueden mercantilizarlo, finalmente quedan mucho más atrapados en esa red que de alguna manera reproduce la situación de pobreza. Entonces, es un tema urgente que se ha colocado fuertemente en la agenda de investigación y en la agenda de las políticas públicas levemente. En este momento también está muy de capa caída, con un gobierno que básicamente descree las políticas sociales, ¿no? Básicamente, pero que seguimos pensando que es un tema absolutamente crucial para llevar a la discusión social, a la discusión pública y ojalá pronto a las políticas públicas, como lo hace en otros países, como por ejemplo Uruguay, que tiene un sistema nacional de cuidados desde hace más de 10 años en marcha. Y hay que tener en cuenta también los monoparentales y los monomarentales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Donde está la madre sola y el padre solo, ¿no? Eso agrava la situación. Eso agrava la situación también. Así que bueno, estamos apretados con los tiempos, obviamente, sobre todo vos que tenés múltiples compromisos, pero bueno, ha sido un pantallazo realmente más que completo de toda esta historia, de estas dos cuestiones que están íntimamente ligadas, así que te agradezco muchísimo, Eleonor, y bueno, no faltará oportunidad de volver a conectarnos y charlar largo y tendido nuevamente sobre esta cuestión. De todas maneras, ha sido una charla bastante extensa para lo que es una entrevista radial, te agradezco mucho y bueno, estamos en contacto y para lo que necesites, la radio está, o mi programa por lo menos, está aquí abierto para vos y para todas tus inquietudes. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a vos y saludos a vos y a tu audiencia y que tengan una buena semana, que tengamos una buena semana. Gracias, un beso grandote, Hasta estamos luego. en contacto. Beso. Chao, hasta luego. Eleonor Carol Faur, licenciada en Sociología,
también especialista en ciencias, doctora en ciencias sociales de la UBA y de Flaxo respectivamente. Bueno, hablando de esto, de la ESI, un tema tan polémico, la educación sexual integral, y del cuidado, ¿no? Del cuidado, un tema que seguramente la vamos a volver a llamar para empezar al revés, ¿no? O extendernos sobre este tema de los cuidados en las casas, algo tan interesante, ¿no? Y algo tan básico. Vos que estás en tu casa, que tenés hijos para criar y para cuidar, un rol que siempre le fue asignado a la mujer, a la famosa ama de casa, ¿no? Pero no solo el cuidado de darle de comer, de sacarlo a pasear, de llevarlo a la escuela, de lavarle la cola, de cambiarle los pañales, de educarlo en tu propia casa, ¿no es cierto? También darle la educación que le dan los padres a los hijos, al margen de la que reciben en los colegios, en los claustros. Algo que también van asumiendo los padres, ¿no es cierto?, en estos últimas décadas, en esta última etapa y sobre todo en este siglo XXI. Pero por otro lado, como nos decía Eleonor, los desequilibrios que hay, que tienen que ver también con lo económico, están aquellas familias que pueden arreglarse, se van turnando, pero cuando los dos trabajan se hace un poco más difícil, pueden acomodar horarios, pueden pagar a una persona que los ayuda en la casa, pueden acudir también a un familiar, ¿no es cierto? Los abuelos hoy tienen un rol fundamental, pero también está la otra parte de los abuelos que merecen también un cuidado. Y en la situación en que están los abuelos, los jubilados, a veces tienen que vivir con sus hijos, con sus sobrinos, hasta con sus nietos. Y esas personas están a cargo de esos abuelos y tienen que cuidar, además de sus hijos, de sus abuelos. Entonces, hay allí una cuestión que cada vez se complica mucho más, ¿no es cierto? Y ni hablar de las familias que no tienen dinero, las familias carecientes y los indigentes. Entonces, allí hay un rol de las autoridades, de las distintas organizaciones, de las obras sociales, bueno, de todos los organismos públicos y privados que tienen que prestarle atención, ¿no? Y como nos decía Leonora, no es solo un problema local, sino también un problema internacional, y que lamentablemente no se está resolviendo en lo inmediato. Así que bueno, es todo un tema que también debe ser y está siendo tratado. En algunos lugares en mayor medida, en otros en menor medida. Pero bueno, es todo una cuestión a abordar. Y Eleonor es una de las personas que analiza a fondo y que está trabajando con esta cuestión. Así que se lo recomiendo y les recomiendo los trabajos que ella hace. Se llama Eleonor Carol Faur, socióloga, doctora en ciencias sociales, realmente una persona que sabe y mucho de esta cuestión. Javier Martínez, nuestro operador, aquí está, preparando unos ricos matecitos, ahí con unos bizcochitos, un clásico sobre todo en este invierno, que a ver qué temperatura tenemos. Vamos a mirar, a ver la página del Servicio Meteorológico. 17 grados y medio nos sigue marcando el Servicio Meteorológico. Esto fue actualizado a las 15 horas, pero ahí andará, más o menos debe andar. A ver, miren, vamos a salir al toro, vamos a hacerlo en vivo y en directo, me pongo los anteojos, miro la televisión. Bueno, ellos siguen también, la televisión sigue con la temperatura de las 3 de la tarde, 17 grados y medio, por ahí un poquitito menos. No les dije el pronóstico, claro, porque empezamos directo con la nota. El pronóstico para toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, no iba a decir todo el país, no, para esta zona. Tarde-noche, lluvias, alguna tormentita y lluvia. Para mañana martes, neblina a la mañana, después un poquitito de sol y a la noche nublado. Bueno, se ha nublado desde la tarde hasta la noche. Miércoles, la máxima de mañana 17, ¿qué tal? El miércoles tenemos un poquitito nada más de sol, 16 grados. El jueves un poquito más de sol, 16 de máxima. El viernes 18 de máxima, estamos casi en primavera.
con un poco de sol. El sábado tenemos 19 de máxima, remerita y camperita, con nubes, bastantes nubes, y el domingo bastantes nubes, pero también asoma un poco el sol con 19 grados. O sea, un tiempo bastante piola desde mañana hasta el domingo, en Capital y Gran Buenos Aires. A ver, Javier, si tenés a mano, mirá, te voy a estirar un poquitito, si tenés a mano un par de temitas musicales, son las 15:49, yo te había pasado 2 temas musicales, poné el que vos quieras, el que tengas primero a mano, y después decimos quién es. Dale. Disturbed, los sonidos del silencio. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning, and the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, and whispered in the sound of silence. Viste, cuando algunas versiones, no quiero ser un hereje, ¿no? Pero musicalmente hablando, pero cuando algunas versiones te gustan más que el original, bueno, esta me parece fantástica.
si para mi gusto, me gusta quizás por momentos, según el estado de ánimo también, ¿no? Que estés pasando, pero me gusta a veces más que la de Simon y Garfunkel. Pero bueno, vamos a hacer un empate entre Disturbed y Simon y Garfunkel, Los Sonidos del Silencio. Bueno, Javier, nos vamos hasta el lunes que viene. Javier, Manuel, Marta, todos aquí en la radio. Nos despedimos hasta el lunes que viene, en Pienso Después Hablo. Volvemos la semana que viene, como les digo, sean muy felices, seguro que lo van a hacer. Los saludo a Luis Tarulo, como cada lunes, de 15 a 16, aquí en Radio Ecomedios, AM 1220, y nos vamos con un temón de Mick Jagger. Mick Jagger, Stones, como quieran ponerle, pero bueno, Mick es Mick. Mick es Mick. Y yo digo siempre un chiste, preocupado por mi hígado graso, y resulta que Mick no sabe lo que es un hígado. Bueno, acá está, Mujer Dura. Y nos vamos. Chau, hasta el lunes. She's a hard woman to please, and I thought about letting her know. She's a hard lady to leave, but I thought about letting her go. She's a tough lady to leave, but I thought about it. She's a hard lady to please, yes she is. I gave her laughter, she wanted down. I was romantic, she treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder, where does it go? She's a hard woman to please, I thought about letting her know. She's a hard lady to leave, yes she is. I gave her laughter, she wanted diamonds. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last. There's something inside of me knows I could have loved in vain for 1,000 years. I have to let her go, I got to let her go. I got to say goodbye. How can I say goodbye to my baby? She's a tough cookie, hard lady. I got to say goodbye. Yeah. Alone at last, something inside of me knows I could love in vain for 1,000 years. I have to let her go, and time goes so fast, and new love starts so slow. Could love in vain for 1,000 years. I have to let her go, got to let her go. I got to say goodbye. Hard woman to please, yes, so hard. Hard woman, tough lady. I got to say goodbye. How can I say goodbye to my baby?
acá, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Should I fall out of love my far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of caused the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,